Capítulo 5 y versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, 1 y 2. Dice la Biblia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Presento la entrega número 13 de esta serie sobre la iglesia, y le he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y propongo que como hijos amados imitemos a Dios a fin de agradarnos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Este es el corazón de este mensaje. Como hijos amados de Dios, imitémoslo. Que tuvo el testimonio de Dios. Dios dijo de ese hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de vivir conforme al corazón de Dios, sin duda tenemos que pensar en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Este es el presente de la iglesia. Y nuestro presente no tiene que ver con números, con cantidades. Tiene que ver con la calidad de corazón que se entrega a Dios. Tiene que ver con la dedicación del alma que se entrega a Dios. Tiene que ver con la dedicación de aquella voluntad que se pone a los pies de Dios. Dios dio testimonio de ese hombre. Ya recordaron de qué hombre habló Dios, de David, siendo un jovencito todavía. Pero Dios sabía que el corazón de David haría todo lo que él le pidiera. Por eso hizo a un lado a Saúl, el primer rey de Israel, porque Saúl no hizo lo que Dios quería que tenía que hacer, inclusive con indicaciones precisas. Y por eso dijo Dios, revelándole a Samuel el profeta, que se había buscado un hombre conforme a su corazón. Y no es que David fuera perfecto, no es que David fuera impecable, no, como bien sabemos, tuvo sus equivocaciones, y tuvo también sus enormes caídas en pecado. Pero Dios en su gracia lo levantó una y otra vez. Y Dios en su gracia no solamente le entregó el reino de su pueblo, sino también el honor o la fama que hasta el día de hoy permanece. Porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es vivir conforme al corazón de Dios? Bueno, simple y sencillamente es hacer lo que Dios quiere que
que se haga. Y la palabra de Dios nos dice, como iglesia hoy, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, ¿qué se dice cuando hay un recién nacido y se va a conocer al recién nacido? ¿Qué se dice? Se llega a la casa del recién nacido, sea hombre o mujer, y ¿qué dice usted? ¡Ay, qué bonito! Salió igualito a su mamá o igualito a su papá. Dice un refrán popular para expresar tal cosa, que hijo de tigre. ¿Qué quiere decir ese refrán? O aquel otro refrán, de tal palo, tal astilla. ¿Qué significan esos dichos populares? Bueno, que esa astilla salió igual que el palo porque del palo fue tomada. O que ese pintito salió pintito o rayadito porque el papá es rayado, el tigre tiene rayas. Y cuando decimos igualito a su papá o igualito a su mamá, según sea el caso, estamos refiriendo que tiene impresa la imagen o la semejanza de sus papás. ¿Me explico? Y si el niño o la niña salió llorona, ¿qué se dice? ¿A quién saldría? ¿Sí o no? ¿A quién sacaría? Y se empieza a buscar algún miembro de la familia que tenga un carácter chocoso, a lo mejor como el mío. Se empieza a buscar al miembro de la casa para tratar de ligarlo y decir, en efecto, esta personita que nació es de la familia, porque refleja lo que hay en la casa, refleja lo que hay en la familia. Entonces, mis amados hermanos, como creyentes no podemos ser diferentes. Si somos hijos de Dios, ¿a quién tenemos que parecernos? Si somos discípulos de Cristo Jesús, ¿qué enseñanzas debemos de ejercitar en nuestras vidas? ¿Me voy explicando? Si nuestro Padre es Dios, ¿a quién nos vamos a parecer o debemos de parecer? Si nuestro Maestro es el Señor Jesucristo, ¿qué enseñanzas debemos de practicar? Dice el texto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y caminen, dice el 2, en amor, como Cristo. Entonces, cuando hablamos de vivir conforme al corazón de Dios, estamos hablando, mis hermanos, en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y les voy a leer algunas frases que anoté. Dios quiere que seamos sus testigos. Dijo el Señor Jesús, van a recibir poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que testifiquemos de Él. ¿Lo estamos haciendo? Dios quiere, mis amados hermanos, que seamos sal y luz de la tierra. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y dijo también, si la sal perdiere su sabor, ¿para qué sirve? El hermano Raúl, que se hizo experto en el asunto de la cocina. ¿Para qué sirve la sal si no sale, hermanos? La sal sirve para dar sabor. La sal sirve para preservar los alimentos de la corrupción. Pero si la sal pierde esa característica, ¿para qué sirve? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Solamente para ser pisoteada, para ser humillada. Dijo el Señor Jesús, ustedes son la luz, y la luz debe de alumbrar en alto, para que ilumine a todos. Hermanos, Dios quiere que seamos sal y luz.
Dios quiere, mis queridos y amados hermanos, que seamos agradecidos. Inclusive la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que solo lo adoremos a Él, que vivamos para Él. Dios quiere que nos entreguemos solamente a Él. Dios quiere que lo amemos. Hasta lo hizo un mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y Dios quiere que nos amemos unos a otros. Lo hizo también mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente o fuerzas en otras versiones, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que seamos santos, apartados del mal. Dios quiere que dejemos de amar al mundo y las cosas de este mundo. Dios quiere que seamos santos, dedicados a Él. Dios quiere que le sirvamos con todo el corazón. Dios quiere que le alabemos con todo el alma, que hablemos bien de Él, que le cantemos con todo el corazón. Dios quiere que seamos generosos. Y me pudiera pasar el resto del día diciéndole todo lo que su palabra dice que Él quiere que hagamos. Pero me llamó mucho la atención, mis amados hermanos, cuando abro la Biblia y quiero compartirlo con todo el corazón, que esta inquietud nació en mi corazón. Este mensaje nació en la mente de Dios para luego irme llevándome a considerar, a pensar lo que venía de su presencia cuando uno de ustedes leyó o dijo de memoria este texto a la hora de dar los textos. Hace 15 días uno de ustedes lo dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo pregunto, ¿estamos imitando a Dios o a quién estamos imitando? Estoy hablando del presente de nuestra iglesia. Este es nuestro presente. Nuestro presente, hermanos, no es prepararnos para cuando Cristo venga. Se supone que ya estamos preparados para cuando Él viene. Para cuando Él venga, ya estamos preparados. Si usted no está preparado a la hora de creer en el Señor Jesucristo y le abre su corazón, usted puede estar sentado toda la vida aquí en los cultos, pero si usted no tiene a Jesús en su alma, en su corazón, usted no está preparado para cuando Cristo venga. Nuestro presente no es prepararnos para su venida. ¿Cuál es nuestro presente entonces? Ser imitadores de Dios. Esta es la tarea, hermanos. Esta es la tarea. Ser imitadores de Dios. Esto es nuestro presente. Y si hablo de que debemos ser imitadores de Dios, tenemos que pensar: ¿por qué vino el Señor Jesús a esta tierra? ¿A qué vino? ¿Qué dijo el ángel cuando Jesús nació? ¿Se acuerdan qué dijo el ángel cuando Jesús nació? Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si vamos a ser imitadores de Dios, ¿qué debemos hacer? Ir a buscar a los perdidos. No piense usted que es tarea del pastor. Algunos, a lo largo de mi trabajo pastoral, que son muchos años ya, me han dicho, pastores, que para eso se le paga. Y algunos tienen esa idea equivocada. Porque la tarea del pastor es adiestrar, es capacitar, es alimentar, es preparar a los santos. El pastor no pare ovejas. ¿Quién pare a las ovejas? Las ovejas paren ovejas. ¿Qué hace el pastor? Cuidarlas. Hermana Cata, ustedes que saben del cuidado del ganado,
Ustedes no dan a luz a vacas o a becerros. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes las cuidan. Ustedes le preparan el alimento. Ustedes le llevan el agua. Ustedes hacen todo lo necesario para que estén sanas. Si necesitan vacunas, tienen que comprar vacunas y vacunarlas. Si necesitan vitaminas, tienen que ir a comprar las vitaminas y ponérselas. Si no hay agua allá en el terreno donde las tienen, tienen que buscar el agua y llevárselas. Esa es la tarea del pastor. La tarea de usted, mi hermano como oveja, es dar a luz a otras ovejas. Si somos imitadores de Dios, tenemos que pensar, mis queridos y amados hermanos, en vivir para agradar a Dios. No podemos ser sal si perdemos el sabor del cielo. No podemos ser luz si nuestra lámpara está apagada, como se nos dijo a la hora de los textos. Yo pensé que tremendo y poderoso mensaje dio la hermana. Yo creo que no voy a predicar. No podemos iluminar a los demás si la luz no ha resplandecido en nuestro interior. Me voy explicando. Nuestra tarea entonces como creyentes es buscar la presencia de Dios con hambre y con sed, como lo hizo el personaje de quien leímos en el transcurso del culto. ¿Recuerdan? Y se empieza a hablar de un hombre llamado Esdras. Y dice, este Esdras que vino como descendiente de Julano de tal y de Perengano y de... Este Esdras, la buena mano de Dios se puso sobre él. ¿Y cuál era la razón, hermanos? Porque Esdras, ¿qué hizo Esdras? Había preparado su corazón. ¿Qué es preparar el corazón? ¿Usted prepara su corazón al venir al culto? ¿Usted prepara su alma para venir aquí a cantarle al Señor? ¿O a qué viene al culto? Porque en el culto le cantamos a Dios. Compartimos nuestro testimonio con los demás, es decir, nuestra experiencia de nuestra relación con Dios en la semana. En el culto elevamos oraciones. En el culto decimos textos. Y en el culto leemos junto la palabra de Dios. En el culto ofrendamos, diezmamos, sembramos, según lo que usted le hayan enseñado en su congregación. Esa es la liturgia del culto, esa es nuestra misa. Pero usted se prepara para venir al culto, usted se prepara para venir a la misa. Usted dispone su corazón para oír el mensaje de Dios, o dice, voy otra vez para que el pastor me dé de pedradas, o para que me diga verdades que me incomodan. ¿Cómo prepara su corazón? Hay otro joven en el Antiguo Testamento, vendido como esclavo. De él no se dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. De él no se dice que era amigo de Dios ni padre de la fe. De él no se dice que era el más manso sobre la tierra. Pero saben, ese joven, desde adolescente probablemente, empezó a tener revelación de Dios muy especial sobre su vida a través de los sueños. Hago un paréntesis, yo no estoy diciendo que Dios habla en sueños, así habló en el pasado. La Biblia es clara. Dice la palabra de Dios en el libro a los Hebreos capítulo 1 que antiguamente Dios habló así a nuestros antepasados, en referencia a los judíos, con sueños, con visiones, con señales, y luego con los profetas. Dice, pero en estos postreros días, desde que nació la iglesia para acá, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y en Jesús encontramos toda la revelación de Dios. En Jesús encontramos toda la gloria de Dios.
en el Señor Jesús, que pronto vamos a estar celebrando su nacimiento, como todo el mundo, aprovechando ese fervor religioso para hablar de quién es Cristo Jesús, tenemos en plenitud quién es Dios. Por eso Él dijo: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El joven que me estoy refiriendo, que no fue llamado amigo de Dios, que no fue llamado padre de la fe, que no fue llamado el más manso de la tierra, que no se dijo que su corazón era conforme al corazón de Dios, pero tuvo la dicha, tuvo el privilegio de recibir revelación directa de Dios. Porque cuando estaba ahí el ofrecimiento para pecar en fornicación o en adulterio, en este caso de la mujer, él dijo: ¿cómo voy a pecar contra Jehová mi Dios? ¿Y cómo le voy a faltar al respeto a tu esposo? Le dijo aquella mujer. ¿Ya supieron de quién estoy hablando? Del joven José, cuya persona es un tipo del Señor Jesús, porque fue vendido también por piezas de plata. Fue encarcelado y acusado injustamente, ¿se acuerdan? Con falso testimonio. Y estuvo sufriendo allí. Pero Dios le cumplió lo que le había dicho que sería, porque fue un hombre probo, honesto, dedicado a Dios, temeroso de Dios, porque su corazón estaba dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, nuestro presente de hoy como iglesia es preparar nuestro corazón, disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios, para recibir el testimonio de Dios, para recibir la palabra de Dios, para recibir las indicaciones de Dios y ejecutarlas, porque ese fue el secreto de Esdras, para que la buena mano de Dios estuviera sobre él. Una vez que investigó, una vez que analizó, una vez que inquirió, dice allí, la ley de Dios, estuvo dispuesto a cumplirla, es decir, a obedecerla, a practicarla. Cuando hablamos de ser imitadores de Dios, implica eso, hermanos, que tenemos que obedecer lo que Dios dice, para que reflejemos la luz de Dios, para que el sabor del cielo, el sabor de la vida eterna, lo podamos esparcir, para que podamos tener un testimonio que impacte a los demás, para que podamos, mis queridos y amados hermanos, tener nuestras relaciones personales sanas que glorifiquen a Dios. Nuestro presente es vivir agradando a Dios, para que las arrugas y las manchas que nuestra desobediencia hacen en nuestras vidas queden resueltas por la acción directa de Dios en nuestro ser. Miren, este versículo dice: sed pues. Esta palabrita pues nos hila con el capítulo 4. Y el contenido del capítulo 4 de Efesios, mis queridos hermanos, es recordar que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas, con una cultura que nos viene del cielo, con una educación divina que nos viene en la revelación de Dios que llamamos Santa Biblia, con hábitos y costumbres diferentes a los que el mundo tiene. Y voy a decir que un hábito nuevo y que deseó el Señor Jesús que tengamos en el corazón y lo practiquemos día a día, es que nos amemos como Él nos ha amado. No podemos agradar a Dios sin amarlo. Y no podemos amar a Dios sin amar a nuestros semejantes. No podemos agradar a Dios sin ser estremecidos por su palabra. No podemos ser imitadores de Dios si no preparamos nuestro corazón
para hacer lo que Él dice. ¿Y cuántos creyentes de hoy, usted y yo, justificamos nuestra razón de ser en la desobediencia de los demás? Ah, pues yo soy pinto porque mi papá es rayado, es tigre. Ah, pues yo soy geniudo porque mi papá y mi mamá es geniuda. Ah, yo soy mal hablado porque mal hablan en mi casa. Yo no me dejo de nadie. El que me la hace, me la paga. Yo no vivo para agradar a la gente. Yo no vivo para mi iglesia. ¿Y cómo pretende ser imitador de Dios? Y usted me dice, bueno, es que yo no quiero imitar a Dios. Si usted no quiere imitar a Dios, está renegando en contra de papá. Así de sencillo. Por eso dije, mis hermanos, no es el asunto de prepararnos para cuando Cristo venga. Es el asunto de disponer nuestro corazón para vivir como hijos de Dios, como hijos amados. Entonces nuestro presente es preparar nuestro corazón para buscar a Dios con hambre y sed de justicia, viviendo cada día, mis queridos y amados hermanos, en lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué creen ustedes que Abraham fue llamado amigo de Dios? Ya dije que David fue llamado un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, pero sí quería honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Saben ustedes que Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Ustedes quisieran ser amigos de Dios? Bueno, vamos a vivir como Abraham. ¿Cómo vivía Abraham? Creyéndole al pie de la letra lo que Dios le indicaba. Y cuando Abraham dejó de creerle al pie de la letra una indicación de Dios, ¿cómo le fue? Me estoy refiriendo concretamente cuando tomó a Agar y nace Ismael. Y se acuerdan que se armó una rebambaramba en el hogar. Se hizo una familia, ¿cómo le llaman hoy? ¿Cómo le llaman una familia de hoy cuando hay problemas? Mándeme. Se hizo una familia disfuncional, porque hoy pomposamente así se le llama, disfuncional, que ya no funcionaba a la perfección. ¿Y saben por qué fue ese resultado? Porque Abraham dejó de creerle a Dios y empezó a caminar en su propio punto de vista, de tal manera que cuando la esposa le dijo, te doy a mi esclava y vamos a tener un hijo con ella, Abraham dijo, sí, cómo no, vamos a hacerlo. Y todo parecía muy bonito. Hermanos, cuando caminamos en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras dichas y en nuestros deleites, tarde o temprano vamos a tener consecuencias que van a traer disfunción en nuestras vidas, como fue en el caso de Abraham. Tarde o temprano, le dije a alguien, las decisiones que tengamos o que hagamos van a traer consecuencias buenas o malas. Si tomamos una decisión mala, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Malas, dolorosas. Van a hacernos llorar, van a hacernos sufrir. Y eso hizo Abraham. Pero con todo eso, Abraham llamado amigo de Dios. Porque en esa crisis del que les platico, cuando se volvió su familia disfuncional, Dios le dijo, haz esto. ¿Y saben qué hizo Abraham? Lo hizo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios. Si usted dice que cree en Dios, ¿cuáles son las evidencias de que usted cree en Dios? ¿Le obedece? ¿Lo quiere agradar? ¿Quiere vivir para Él? ¿Saben por qué de Moisés dice la Biblia que no hubo otro hombre tan, pero tan, olvidé la palabra que se usó un rato, manso? No hubo otro hombre tan manso como él en toda la tierra en su tiempo. ¿Saben qué significa la palabra manso?
significa cortés, amable, tierno, obediente, calmado, reposado, tranquilo. Todos estos adjetivos se refieren a la palabra manso. Pero el hecho de que haya sido considerado como el hombre más manso sobre toda la tierra no significaba que él no se llenaba de ira. En un momento en que se llenó de ira, mató a un semejante. ¿Se acuerdan? Mató a un egipcio. En otro momento de ira, de frustración, porque así le llaman pomposamente hoy la frustración, que no es otra cosa más que la inconformidad, la queja. En lugar de hablarle a la roca como Dios le indicó, ¿qué hizo? La golpeó. Ahí descargó su frustración, su enojo, su ira, sus quejas, y en lugar de hablarle como Dios le indicó, la golpeó. Así que, mis queridos hermanos, aquí no hay excusa ni pretexto. Que mi papá es así, que mi mamá es así, que fulano es así, es que fulano es así. Todos pecan, porque yo no. No, Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos santos. Hasta lo hizo mandamiento, ¿no? Sed santos, dice la Biblia, porque nuestro Padre es santo. Y la palabra santo quiere decir dedicado a Dios y apartado de todo mal. Entonces, cuando en nuestro presente estoy diciendo la iglesia conforme al corazón de Dios, es aquella que obedece, es aquella que lo ama, es aquella que lo sirve, es aquella que se entrega, es aquella que está lista para decir: heme aquí, envíame a mí. No es como aquellas vírgenes que empezaron a cabecear. No es como aquellas vírgenes que no fueron prudentes y sensatas y no se prepararon con suficiente aceite. No es como ninguna de las iglesias que se menciona en la Biblia. Déjenme contarle una, por ahí leí, no es mío, lo leí de otro predicador. Dice que un hombre andaba buscando una iglesia perfecta, pura, santa, dedicada a Dios, que fuera imitadora de Dios. Y se le ocurrió llamarle al apóstol Pablo: hermano Pablo, he leído que usted es uno de los servidores de Dios más sabios y más santos y más consagrados a Dios. Quiero un consejo. Le dijo a Pablo: indíqueme a qué iglesia debo de ir a congregarme, porque yo quiero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que en la iglesia donde yo me congrego hay puros hipócritas. Hay mucha gente que ahí dice, cantan santo, 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 y saliendo del culto ni siquiera salen del templo y empiezan a decir malas palabras. Hay unas hermanas que por ahí están bien chismosas, murmurando cómo vinieron vestidas las demás hermanas, y vienen otros hermanos cómo se le quedan mirando a las hermanas. Yo no quiero estar ahí. Quiero que me aconseje qué iglesia debo ir. Usted fundó muchas iglesias, dígame cuál. Le dice Pablo: bueno, me gustaría decirte que fuera la iglesia de los Efesios, la iglesia de Efesios. Dice, pero creo que ahí te vas a terminar de enfriar, porque resulta que ahí estás perdiendo el primer amor a Dios. ¿Se acuerdan que así dice Apocalipsis capítulo 3? Tengo algo contra ti, le dijo a la iglesia, que has perdido tu primer amor. Dice, así que no te voy a mandar a Éfeso, te vas a enfriar también. Y le dice el interlocutor: oiga, ¿y qué tal si me congrego en la de Corinto? Allá hablan en lenguas, allá hay profetas, allá hay quienes hacen milagros, todo el mundo tiene don. Yo creo que ahí está bien fuerte el fuego del Espíritu Santo. Voy ahí. No, dice, pero déjame decirte que ahí hay 4 grupos que están
el hijastro le quitó a la mamá al papá, es decir, a la esposa se la quitó al papá. No, dice, cuando celebran la cena se emborrachan y todo el mundo hace lo que quiere. Mejor no vayas allí, dice, porque no vas a crecer. Y entonces le dice el apóstol Pablo al que le llamó, me gustaría enviarte a los de Filipos, a los filipenses. Ahí están bien bonito cantando al Señor y están adorando al Señor. Dice, pero hay por ahí unos hermanas que andan de chongo. ¿Que han ido a Filipenses? Son hermanitos, uno se llamaba Evodia y otra Cindy. Peleándose ahí. No sea que por ahí también se te ocurra imitarlas y te vuelvas un pleitista. Y entonces le dice el que le llamó a Pablo, oye hermano Pablo, ¿y qué tal si nos voy a la de Colosas? Pues tú sabes, dice, por ahí una filosofía de come, bebe y diviértete. A ver cómo te va. Así enseñan en esa iglesia. Y dice, bueno, pero y si me voy a la iglesia de Filadelfia, hay puro amor y puro abrazo y puro ósculo santo, ahí se llevan muy bien a todo dar. Dice, pero si vas a Filadelfia te van a agarrar preso y te van a poner en la cárcel porque ahí está prohibido que se alabe al Señor Jesucristo. Y entonces dice que le llamó, entonces ¿qué hago? Y le dice Pablo, vuélvete un imitador de Dios en donde estás, no te salgas. Vive para Dios, obedece a Dios, sírvele a Dios, pon tus ojos en Cristo. Dedica y prepara tu corazón para honrar al Señor Dios tu Padre y servir al Señor Jesucristo tu Salvador y recibir el fuego del Espíritu Santo sin descuido de la oración y el ayuno, sin descuido de recibir el mensaje de las Sagradas Escrituras. La iglesia, hermanos, nunca va a ser perfecta en esta tierra, pero si usted como creyente individual se entrega y prepara su corazón a los pies de Cristo, lo pone para su servicio, sin que usted se dé cuenta, Dios va a estar trabajando en su vida para quitarle esas malas palabras. Dios va a estar trabajando en su corazón para transformarlo, y cualquier frustración, cualquier mal genio, mal carácter, Dios se lo va a poner en amor, en paz y en tranquilidad. Si usted está viviendo alguna decepción, Dios va a consolar su alma y su corazón para que usted siga conformándose a la imagen de Dios que lo creó y lo redimió. Termino, mis queridos hermanos. La iglesia de hoy, para que viva conforme al corazón de Dios, tiene que buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura, dijo nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser sal si ya no tenemos el sabor del cielo. Y el sabor del cielo se pierde por empezar a caminar en nuestros propios caminos, por permitir que nuestros pensamientos nos dirijan, y dejando a un lado el camino de Dios y dejando los pensamientos de Dios, que son los que hacen sabios al sencillo, dice la Biblia. No podemos ser luz si la luz de Dios no ha llegado a nuestro interior. No podemos, mis amados hermanos, hablar bien de Dios si no le creemos, si no lo respetamos, si no le servimos, si no lo obedecemos. No podemos conformarnos al corazón de Dios sin dejar de amar el mundo y sus atractivos. Dijo el Señor Jesucristo que el que no deja de amar al mundo seguirá en tinieblas. Recuerden, queridos amados hermanos, que las cosas de este mundo nos atraen y ofrecen contentamiento, pero no olviden que nuestro origen no es de esta tierra,
sino es de la patria celestial. Recuerden que vamos de paso, por eso dije que vamos peregrinando. Que mientras peregrinamos en esta tierra, alumbremos con la luz del Evangelio de Cristo. Que mientras vamos caminando en esta tierra, demos el sazón del cielo y de la vida eterna. Que mientras estamos en esta tierra, hermanos, a pesar de todos los destellos que el mundo nos pueda ofrecer y sus atractivos, recuerden que Dios quiere que seamos sus imitadores. La palabra imitador quiere decir mimetizar. ¿Saben qué es la palabra mimetizar? Hacerse igual o parecido a. Dios en su gracia ha cambiado nuestras tinieblas en luz, nuestra muerte en vida, nuestra condenación en salvación y nuestras cenizas en gloria. Echemos mano de esa gloria, echemos mano de esa vida eterna, echemos mano de esa instrucción de Dios, echemos mano de sus indicaciones, pero sobre todo pongamos a los pies de Cristo nuestro corazón y nuestra voluntad. Solamente entregando nuestro corazón y voluntad a sus pies podremos ser imitadores de Dios y por lo consiguiente una iglesia que vive conforme al corazón de Dios. Amén.